¿Qué tal, amigos y amigas? Una vez más les saluda el doctor Rodrigo Azofeifa. Estamos en el curso Doctrina de la Humanidad y Doctrina de Cristo. En esta semana estaremos tocando el taller número 2, cuyo tema es la caída y el pecado original. Así que, sin más preámbulo, vamos a compartir mi pantalla para poder hacer acceso a la presentación. Aquí estamos y vamos a iniciar el día de hoy. Solamente quisiera recordarles que la semana pasada estuvimos con el tema la creación y el ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando estuvimos estudiando eso en el tema anterior, pudimos ver que una vez que Dios creó al ser humano y a todo el universo, el Señor concluía con esta frase: y dijo Dios que todo era bueno. Así que también el ser humano fue creado bueno. De hecho, fue creado a imagen y semejanza de Dios. El imago Dei fue hecho en ella. Pero en algún momento en la historia del ser humano, esta imagen divina, esta imagen de Dios, la esencia divina en el ser humano, se perdió en el camino, tanto así que años después el rey Salomón, uno de los hombres más sabios que han existido sobre la faz de la tierra, escribió lo siguiente en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Sin embargo, sí encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, en otras palabras, para que sea tendiente a hacer el bien. Pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. En otras palabras, en lugar de buscar hacer la voluntad de Dios, el ser humano decidió hacer su propia voluntad. ¿Dónde se perdió esto? ¿Por qué se perdió? ¿Qué sucedió realmente para que esto aconteciera? Bueno, la Biblia tiene las respuestas a todo, pero precisamente también hoy vamos a estar hablando acerca de esa caída descendente que hace alusión el libro de Eclesiastés. Y para eso es necesario que nos vayamos al capítulo 3 de Génesis. En este capítulo 3 hay varios protagonistas. Entre ellos está Dios como creador universal, el ser humano representado en la persona de Adán y de Eva, la creación, cuyo escenario en este caso es el jardín de Edén, y el protagonista antagonista de Dios, que es Satanás, la serpiente antigua, como lo escribe el libro de Apocalipsis. ¿En qué consiste la caída? Bueno, la caída consiste en que se provoca o hay un rompimiento en el shalom. El shalom es la palabra hebrea para definir paz, armonía, balance. En otras palabras, esta caída rompe ese balance que existía entre Dios, los seres humanos y la creación. Esa armonía, que recordemos, Dios por encima del ser humano y el ser humano por encima de la creación. Y estos en una constante interacción, en una interacción íntima, pero se rompe. ¿Cómo y por qué se da este rompimiento? Bueno, es importante recordar algo: que Dios creó, y todo lo que había creado lo hizo para que el ser humano no solamente subsistiera, sino también para que fuera administrador y co-creador con Dios. Dios le da los elementos básicos para que empiece la vida, y ahora el ser humano necesitaba continuar bajo la guianza y la tutela de Dios, estando en una armonía total. Y Dios los bendice con esto. Dice: multiplíquense, sean fructíferos. O sea, el deseo de Dios para el ser humano siempre ha sido bueno. Que disfrute de todo lo creado, que no solamente que lo tenga, sino que lo multiplique. Pero bueno, pareciera que el ser humano, de acuerdo a lo que leímos en Eclesiastés capítulo 7, ha decidido optar por hacer su propia voluntad, y eso creó, como dije anteriormente, un rompimiento de ese orden, de esa paz que existía en los capítulos 1 y 2 del Génesis. Y cuando se cambia el orden, se, todo balance se pierde. Recuerda el orden: Dios, ser humano, creación. En este caso, el ser humano prefirió dar prioridad a lo creado
antes que a Dios. Y ahí es donde se rompe ese balance. Y vamos a ver cómo esto sucede. Sucede, y el libro de Génesis capítulo 3 le da como escenario el jardín del Edén. En el jardín del Edén encontramos ahora a Satanás en un diálogo con Eva, la, la primera habitante femenina del planeta, y le hace entrar en una duda. Las palabras de Dios están siendo como un arte, están siendo tergiversadas por Satanás. Y este le dice, entonces Dios no te ha permitido comer del árbol del bien y del mal. Y Dios no quiere que comas del árbol del bien y del mal, porque el día que comas vas a ser igual a Dios. Esa mentira seductora de Satanás fue a hacer creer a Eva que sería igual a Dios si lo desafiaba y comía de ese árbol del bien y del mal. Pero lo que Eva no contempló es que el ser humano ya había sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Eva, al igual que el Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, también fue tentado por Satanás tergiversando las palabras de Dios. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 4, vemos que Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Por 40 días y 40 noches Jesús no probó alimento ni agua. Después de eso tuvo hambre. Y entonces entra escena Satanás. Y Satanás le dice a Jesús, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, porque tienes hambre. Una vez más, Satanás, con palabras seductoras, quiere hacer caer a Jesús, ahora representante de una nueva creación, hacerlo caer como hizo caer a la primera con Eva. Pero Jesús resistió con la palabra de Dios, no se dejó engañar. Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que Eva olvidó esas palabras de Dios, olvidó que Dios estaba cuidándola, olvidó que Dios tenía una relación hermosa con ellos y olvidó que había sido creada a imagen y semejanza de Dios y se dejó dominar por las palabras seductoras de Satanás. En otras palabras, Eva tuvo un error de juicio y que la llevó a cometer el pecado de comisión, o sea, cometer un pecado, hacer un acto ilícito, no permitido. Y por otra parte, Adán, que guardó silencio en lugar de alertar a su esposa y de advertirle del peligro que estaba entrando al escuchar esta voz diabólica, encalló en el pecado de la omisión, o sea, no hacer nada. Así que por no alertar a Eva, las consecuencias de desobedecer a Dios fueron nefastas. El ser humano entró en una decadencia total. Tanto así que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de 18 en adelante, en la carta a los Romanos, Pablo dice, y el ser humano creyéndose sabio se hizo necio, abandonando la gloria de Dios y dándole alabanza a las cosas creadas antes que el Creador. Entonces Dios los abandonó a su propio juicio, a su propio destino. De tal manera que ahora podemos ver que el mundo no camina en un balance perfecto, sino que es un mundo imperfecto, precisamente porque no está siendo dirigido el ser humano por esa guianza divina, sino que está siguiendo sus propios instintos, sus propios deseos. Y cuando nosotros leemos la carta de Santiago, nos damos cuenta que esos deseos son impuros y vienen dentro del corazón del ser humano. Pero ¿cómo es que entraron esos malos deseos? ¿Cómo que entró esa impureza, ese deseo de hacer lo malo del ser humano? Si Dios nos creó al ser humano perfecto, lo creó a imagen y semejanza de él. ¿Cómo fue que sucedió eso? Eso tiene que ver con el origen también de nuestra alma, cómo Dios nos creó a nosotros. Recuerde que al crear al hombre, al ser humano, Dios lo hizo a imagen y semejanza de él. El ser humano es más que un cuerpo, así que hay toda una psiquis,
un conjunto de ideas, de conocimiento, un ser interno que está vivo. En el libro, en el capítulo 2 de Génesis, vimos que Dios sopló aliento de vida en el ser humano y se convirtió en un ser viviente. Y al ser creado a imagen y semejanza de Dios, también adquirimos conocimiento y ese conocimiento lo hacemos crecer. Pero ¿dónde está eso? ¿Cómo se origina el alma? Bueno, podemos ver que al principio Dios creó al ser humano, sopló en él un soplo de vida, que es parte del alma, el alma y también el ser humano en sí, eso que le da vida, movimiento al cuerpo creado. Sin el alma y sin el Espíritu de Dios, el ser humano simplemente es materia, como lo fue ese ser humano que formó Dios del polvo, que estaba ahí inerte, sin vida. Así que el aliento de Dios es el que empieza a hacer que el hombre o el ser humano, la creación de Dios, empiece a tener vida. Y recordemos que la pregunta que surge son, ¿cuál es el origen entonces de esa alma? ¿Son todas las almas iguales? ¿Cómo se propaga la existencia del alma? Bueno, para esto hay tres teorías. Las teorías del origen del alma son tres y la primera de ellas es la teoría de la preexistencia del alma, la teoría creacionista y la teoría de la propagación. La teoría de la preexistencia del alma propone que las almas fueron creadas antes que el cuerpo. En algún lugar del universo Dios tiene esas almas ahí guardadas, que ya las creó, y cuando nace un ser humano, simplemente Dios toma como de su bodega y le ensambla una alma a esta persona, que esta alma estaba ahí creada en algún lugar y la provee para el ser humano. Bueno, estas ideas fueron promovidas más que todo por Platón, que creía que el alma tenía era tripartita, pero en el caso del ser humano, vamos a verlo de esta manera. El alma no podría ser derivada del mundo de los sentidos, en otras palabras, no podía ser adquirida en este mundo material y por lo tanto debió tener una existencia previa. Esto es lo que propagaba Platón y luego promovida por Orígenes. Ya que el ser humano estaba ahora tendiente a hacer el mal, precisamente como resultado de la caída, de aquella desobediencia que estuvimos hablando hace un momento. Ya no hay nada bueno en la humanidad, por lo tanto el alma no puede ser el resultado de todas estas cosas malas y dañinas. Si entonces tiene que venir una alma fresca, y esa es la que Dios crea en algún lugar y que después ensambla en el ser humano. Por otro lado está la teoría creacionista. Esta teoría sostiene que Dios crea cada alma humana y que el cuerpo es propagado por los padres. En otras palabras, el ser humano se reproduce naturalmente, como todos sabemos, a través del óvulo femenino cuando es fecundado por el espermatozoide, empieza a generarse vida. Ahí se crea el cuerpo humano, pero la vida y el alma, estas las crea Dios en ese momento y las injerta completamente nuevas. Un alma para cada ser humano. Esta enseñanza es característica de la Iglesia Católica y de la Iglesia Reformada. Un alma para cada ser humano. En el caso de la teoría de la propagación, esta teoría asegura que tanto el alma y el cuerpo se derivan de los padres. El alma se deriva del alma de Adán, de la misma manera que lo hacen los pámpanos de la vida, de los frutos de los árboles. En otras palabras, cuando nosotros sembramos una semilla de un árbol, es porque trae el mismo ADN, si le podemos decir lo mismo, trae las mismas sustancias, las mismas células en el nuevo árbol que nace. Así el ser humano no solamente engendra a otro ser humano, sino que también transmite el alma. Por eso esta teoría es la más aceptada y, digámoslo así, o muy popular entre la mayoría de los teólogos que para explicar el origen del pecado original, o sea, cómo explicar el pecado original. Porque si decimos que Dios ya tiene las almas ya creadas en algún lugar, entonces esas almas ya no tendrían la misma disposición hacia el pecado que tendrían los demás por venir de Adán.
Si es creada cada ser humano también, no sería responsable de ese pecado original. Pero si hablamos de que son heredadas las almas, o por lo menos los componentes del alma, entonces podemos ver que hay una herencia espiritual también entre Adán, que no solamente hereda el cuerpo a los demás humanos, sino que también hereda algo espiritual, lo que consideramos nosotros que es el alma. Por eso la humanidad, recuerde que fue creada a imagen de Dios. Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, así como Dios es tripartita, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también el ser humano está creado en tres partes, alma, espíritu y cuerpo. Así que, y esa imagen de Dios en el ser humano, la imago Dei, está en varias formas. Una de ellas es la imagen natural de Dios en el ser humano. La imagen natural de Dios en el ser humano está reflejada precisamente en el alma. Y el alma refleja la personalidad del individuo, porque en el alma están las emociones, está en el intelecto, está el carácter. Y esto refleja, esta personalidad es un reflejo precisamente de esa alma, de esa espiritualidad, el conocimiento, y este es inmortal. Cuando nosotros morimos, nuestras almas son las que van a presentarse delante del Señor. El libro de Eclesiastés dice que cuando el ser humano muere, el espíritu vuelve a Dios y las almas son las que nos vamos a presentar delante de Dios para el juicio final. Así que vamos a estar trabajando sobre esto, sobre la imagen natural, pero también está esa imagen moral, la imagen moral de Dios en el ser humano. La imagen natural de Dios en la humanidad se puede definir como la palabra personalidad. Y la imagen moral de Dios en el ser humano puede resumirse en la palabra santidad. Así que la santidad es parte de nuestra ética y de nuestra moral. Para el caso de los creyentes, la santidad se deriva de los valores morales y éticos que salen o surgen de la Biblia, la palabra de Dios. Cuando el ser humano tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, está haciendo una decisión moral y ética. Cuando escoge el bien, cuando escoge hacer el bien, hacer lo que es agradable a Dios, está entrando dentro de esta imagen de la santidad de Dios. Recuerden que el Señor nos dice, sean santos porque yo soy santo. Y está la naturaleza también, por tercera naturaleza de la santidad primitiva. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que el ser humano fue creado santo. Recordemos que cuando Dios lo creó, según el libro de Génesis, creó al ser humano y dijo que fue bueno, lo creó a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser humano tenía esa alma, era un alma pura, era un alma santa, de tal manera que podía hablar con Dios cara a cara. Esta santidad consistió en una inclinación o tendencia espontánea hacia lo bueno. Fue creado igual que a semejanza de Dios, proclive a hacer el bien, a disfrutar la creación, a caminar por el Edén, a escuchar al Señor hablando. Así que esa santidad primitiva es con la que fue creado el ser humano ahí en el jardín del Edén, y que incluye un conocimiento claro de Dios y de lo espiritual. Por eso no importa cuál cultura, si las personas han leído la Biblia, no, ya sea que estén en una selva donde nunca ha entrado la raza humana en contacto con personas externas a su comuna, ellos tienen su propio código del bien y del mal, porque ya hay en el ser humano esa santidad primitiva, ese conocimiento preestablecido de Dios en la persona. Esa es la santidad primitiva, esa tendencia a hacer el bien dentro del ser humano. Y la naturaleza de la santidad primitiva no fue una mera posibilidad de santidad, es algo que Dios pone ahí, no es una elección del ser humano, es como cuando construye un carro y trae ya las extras incluidas. No tiene que hacer nada, ya Dios se las dio. Así que el estado de la santidad primitiva fue una actitud positiva del alma y se caracteriza por una tendencia espontánea
a obedecer lo recto y a rehusar lo malo. Por eso las mismas sociedades, aun cuando son sociedades ateas que no quieren o no quieren tomar en cuenta a Dios, siempre tienen un reglamento para guardarse, para hacer un orden, para buscar y definir entre las personas cuál es la conducta aceptable dentro de la comunidad. Es precisamente por esta santidad primitiva, esa santidad preestablecida por Dios en cada ser humano. Esta naturaleza de santidad no es una naturaleza ética, o sea, no nace del ser humano como una decisión, sino que ya está preestablecida. La naturaleza es más que una santidad de adquisición personal. Las palabras, esta santidad primitiva no es el resultado de sus elecciones morales, sino que ya está ahí establecida. Esa santidad Dios se la dio. Ahora sí, después el ser humano desarrolla, elige, toma decisiones, a veces a favor o a veces en contra de esa voluntad divina. Pero la santidad primitiva no tiene que ver de las decisiones posteriores que el ser humano hace, ya está ahí dentro de sí, le pertenece al ser humano per se. Así que la naturaleza de la santidad primitiva es de esa presencia del Espíritu Santo en cada persona. Adán no solamente poseía un estado interno que respondía espontáneamente a lo correcto, sino que el Espíritu Santo estaba siempre presente y operaba en su vida. Ese Espíritu Santo que está ahí presente está siempre operando para que nosotros hagamos el bien. La doctrina weleyana enseña lo que llaman la gracia previniente de Dios, y precisamente la gracia previniente de Dios es el Espíritu Santo hablando, interactuando con el alma de cada ser humano, recordándole que el deseo de Dios es que esté en comunión con Él. El deseo de Dios es que esté en shalom con su creador y que vuelva a Dios. Y entonces, antes de que la persona reciba a Cristo Jesús, ahí está el Espíritu Santo siempre recordándole que necesita regresar a Dios. Esa es parte, una forma rápida de explicar la gracia previniente de la doctrina boleyana en cuanto al Espíritu Santo y esa presencia del Espíritu Santo en la humanidad. Para el caso de Adán, cuando él fue creado, ya el Espíritu Santo de Dios está ahí, ¿verdad? Así que recordemos que la caída es precisamente un acto deliberado de la humanidad en la representación de Eva, y que ese acto deliberado le llamamos pecado. Y ahí es donde se origina el pecado de la creación, el pecado de Eva. La hermartiología o la doctrina del pecado, precisamente esto es lo que estudia. Se deriva de la palabra griega hermartía y es aplicable al pecado, ya sea como un acto, como estado de un acto o una condición, y significa una derivación del fin o del modo señalado de Dios. O sea, una desviación de esa regla divina, de ese llamado de Dios a no desviarse, pero la persona, el individuo toma una decisión por desviarse de la voluntad de Dios. Y no podríamos dejar de hablar del concepto del pecado como un concepto aislado sino que guarda una relación estrecha con tres conceptos muy importantes: con Dios, pecado y redención. Cuando hablamos de pecado, tenemos que hablar de Dios, porque el pecado es un rompimiento de las ordenanzas divinas. Cuando hablamos de pecado, no podemos dejar hablar de la redención, porque es la respuesta de Dios para la humanidad hacia el pecado. En el Antiguo Testamento, una forma de redimirse del pecado era por medio de las ofrendas, de los sacrificios, de los animales puros. En el caso del Nuevo Testamento y el periodo de la gracia en Cristo, esa redención se da precisamente a través de la persona del Mesías, de Jesucristo, el Redentor. Así que estos temas están intrínsecamente ligados: Dios, pecado y redención. Así que el pecado inició con la autoseparación de la voluntad del ser humano de la voluntad de Dios. Recuerde que Eva tomó una decisión, Adán respaldó esa decisión con su silencio.
Así que ambos decidieron por voluntad propia incurrir en una desobediencia, romper con el balance establecido por Dios. Y con este distanciamiento entre el individuo y Dios al acto extremo era ver el árbol con deseo pecaminoso. Cuando Eva viene y entra en ese diálogo con Satanás y empieza a ver el árbol y dice, mira, ese árbol, el día que comas de ese fruto, eres igual a Dios. Ya Eva empezó a ver a ese árbol con unos ojos distintos, con un deseo pecaminoso. Tanto así que sucumbe a la tentación que el enemigo está ejerciendo en ese momento. Así que el pecado original no es un término bíblico. Si nosotros leemos en la Biblia, no encontramos en ningún lugar una frase que diga y el pecado original, sino que este término fue incluido por San Agustín y su uso y los términos pecado original y depravación heredada se intercalan ahí. La depravación heredada, pecado original. Y vamos a estar viendo cuáles son estos términos, cómo los vamos a definir. ¿A qué llamamos pecado original o depravación heredada? Recordemos que el primer pecado cometido por los primeros seres humanos es conocido como el pecado original, que cometió Adán y Eva, que cometieron ellos, es el pecado original. Este pecado se ha heredado de generación en generación. Se rompió. Recuerden que una vez que los seres humanos pecaron, Dios les dio podríamos decir, les puso una carga pesada sobre ellos. La mujer iba a tener los hijos con dolores de parto, el hombre tenía que trabajar y ganarse el sustento diario con el sudor de su frente. O sea, les dio no sé si podríamos utilizar la palabra castigo, pero sí van a tener que sufrir las consecuencias de su decisión. Y este pecado hace que por naturaleza el ser humano se aleje de Dios. Por lo tanto, necesita de un redentor. La Biblia llama y dice que, he buscado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Precisamente porque este pecado original rompió, es como que abriera lo que llaman en la mitología griega una caja de Pandora, donde se abrió la caja y salió toda la maldad, engaño, mentira. En este caso, el pecado original que cometieron Adán y Eva abrieron una puerta para que el mal siguiera siendo engendrado y pasara de generación en generación en los seres humanos. Así que la tendencia a hacer el mal se hereda en el alma. La caída hace que el ser humano sea pecador por herencia y por elección. Y aquí hay que hacer una diferencia grande. Hay una herencia del pecado original que es esa tendencia a hacer el mal. Por ese pecado no somos condenados. El ser humano no es condenado, sino por el pecado de elección. Porque a pesar de tener la herencia de ser tendiente a hacer el mal, también el ser humano puede tomar la decisión de rechazar el mal y aceptar a Dios y caminar con él. Así que las consecuencias del pecado original las encontramos en toda la Biblia. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Uno de ellos son Romanos capítulo 5, 12, 14, 17 y 18 versículos. Y antes de la caída es que no había pecado ni muerte. Estaban seguros como consecuencia, estas surgen como consecuencia del pecado. No sabemos, la Biblia no lo dice, si Adán y Eva iban a vivir eternamente si no hubieran cometido el pecado primero o el pecado original, no lo sabemos. No sabemos si se iban a reproducir hasta cierto número y Dios iba a decir, bueno, hasta aquí ya no más. Nada de eso sabemos, pero sí sabemos que con el momento en que Adán y Eva cometieron el pecado, como consecuencia entró la muerte también física, como tanto la muerte espiritual. Así que el pecado original o la depravación total ha sido heredada no solo en la apariencia física de Adán, sino también en la imagen moral caída. No solamente heredamos el cuerpo humano como tal, sino que también heredamos esa imagen moral caída. A eso se le llama depravación total. A la imagen moral caída se le llama depravación total o pecado original. Así que
Podemos entrar y discutir aquí ahora lo que es la naturaleza de la depravación heredada. Romanos 7:18 nos dice esto. Esta es el resultado de la privación cuando el ser humano pecó, perdió la imagen de Dios con la que había sido creado. Y esto permitió que el Espíritu Santo se separó de él y el ser humano perdió su estado de santidad primitiva. Recordemos que cuando hablamos de santidad primitiva fue con la que fue creado Adán. El Espíritu Santo estaba con él, gozaba de una armonía completa y total con Dios. Y ese momento especial, ese estado natural de santidad se perdió en el momento que el ser humano pecó. Así que entramos ahora en desventaja. Todos los que son herederos o herederos o descendientes de Adán, que es toda la raza humana, entra debiendo, por decirlo así. Pablo decía sobre esto, sobre la naturaleza de la depravación heredada, en Romanos 7:18, dice, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Quiero leerlo una vez más, Romanos 7:18 al 20. Es el apóstol Pablo disertando acerca de la naturaleza perdida, la naturaleza de la aprobación heredada. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Es esa naturaleza hacer el mal, lo que llamamos la naturaleza depravada o el pecado original. La respuesta de Dios a esta depravación humana también la podemos encontrar nosotros en Cristo, en la palabra, en la persona de Cristo. Encontramos esa respuesta de parte de Dios para la humanidad. Y entonces también nace una nueva naturaleza, emerge, tal como lo dice segunda de Corintios 5, 17 y 18, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, y aquí ha llegado lo nuevo, llega una nueva naturaleza donde esa naturaleza adámica queda sepultada y adoptamos esa naturaleza del Redentor, de la nueva creación que es Cristo. Por su parte, Romanos 5, 18 y 19 dice, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecíamos morir, pero gracias a Jesucristo, quien murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que todos desobedecieran. Pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocente a muchos. Así que podemos ver que qué hermosa respuesta de parte de Dios para la humanidad. Podemos ver que Dios sigue amándonos. El deseo de Dios no es condenar a la humanidad porque Él la hizo y la ama y la quiere. Por eso la Biblia, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de que de ese deseo de Dios de continuar en armonía con el ser humano. Cuando nosotros tomamos este libro sagrado, la Biblia, que empieza en el libro de Génesis, podemos ver que inicia con que Dios creó al ser humano, lo creó y vio que era bueno. Y cuando terminamos en el libro de Apocalipsis, vemos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde todo es bueno, donde todo es armonía, donde Dios está en contacto con ellos, el ser humano amando a Dios y también en una relación armónica con la naturaleza. Es en el medio entre Apocalipsis y Génesis, donde el hombre o el ser humano entra en una lucha constante entre su naturaleza pecaminosa y su deseo de hacer el bien. Por eso es importante reconocer que Dios sigue amando al ser humano y por eso le da la oportunidad de redimirse en la persona de Cristo.
La transmisión del pecado original, los descendientes de Adán nacieron bajo la maldición de la ley y que ha privado a la naturaleza humana del Espíritu de Dios y que puede restaurarse solamente en Cristo. No puede haber más. Ya vimos en el Antiguo Testamento cómo los sacrificios de animales no pudieron satisfacer que el ser humano pudiera renunciar al pecado, sino tenía que estar sacrificando constantemente porque el pecado era una práctica o es una práctica constante en el ser humano. Y esa naturaleza no se puede romper y permitir que el Espíritu Santo entre a trabajar en nosotros si no se restaura. Y la restauración viene solamente a través de la persona de Cristo Jesús como Mesías, como Redentor de Dios. Willie Culberson dice que el ser humano no es responsable de la naturaleza depravada con la que nace. En otras palabras, el ser humano no es condenado por el pecado original de Adán y Eva. El ser humano no es culpable del pecado innato con el que nace, ese que se hereda, esa tendencia a hacer mal. Eso no es lo que lo lleva a la condenación eterna, sino que llega a ser responsable solo después de que ha rechazado el remedio provisto por la sangre expiatoria de Cristo. De esta manera ratifica el pecado como suyo, tal como lo dice Juan capítulo 1, 10 al 12, a los suyos vino Cristo, pero los suyos no lo recibieron. Estos que no reciben a Jesús, estos son los que son condenados porque no reciben esa sangre expiatoria de Cristo, borrando toda tendencia, todo pecado, y entonces son llevados a la condenación. Pero lo hermoso es que seguimos diciendo que Cristo, Dios y el Espíritu Santo, como este Dios trino nos ama tanto, ese mismo capítulo 1 de Juan dice, más a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser hijos de Dios. En otras palabras, a renacer, a una nueva generación en Cristo Jesús, una nueva humanidad en Dios. Así que podemos ver que es hermoso saber que Dios nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza. Desafortunadamente, el ser humano cayó en lo que conocemos como el pecado, en esa desobediencia voluntaria al llamado de Dios. Se rompió esa santidad natural que existía, precisamente porque Dios nos ha dado el privilegio de ser creados como Él, con la capacidad de elegir. Dentro de esta capacidad de elegir, en muchas ocasiones nosotros los seres humanos nos vamos a equivocar y en otras vamos a acertar. En este caso, Eva erró y prefirió escuchar a Satanás antes que la voz de Dios. Y eso trajo grandes consecuencias al ser humano, creando en nosotros, los humanos, lo que se llama la depravación total o el pecado original, que es la tendencia a ser mal. Pero gracias a Dios, con la caída también viene el resurgimiento de la raza humana. Y es que Dios proveyó en Jesucristo la redención. Y en Cristo, todo aquel que le recibe como Señor y Salvador es redimido y entra a una nueva relación con Dios. La relación rota por el pecado se restaura, volviendo al estado original del Edén, donde podían hablar libremente con Dios en cualquier momento. Por eso el libro de Hebreos nos dice que podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios y alcanzar misericordia. Espero que esta clase haya sido de ayuda para usted. Si le ha sido de bendición, no olvide compartir el enlace con sus amigos, familiares. Puede utilizarlo también en su iglesia local para capacitar a nuevos discípulos también. Que Dios te bendiga y gracias.